Bienvenidos oyentes apasionados por la ciencia y la naturaleza a un nuevo episodio de Fuerza Potros. Una producción de la Facultad de Zootecnia y Ecología de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Hoy nos sumergimos en el emocionante mundo de la zootecnia y la ecología, dos campos que nos conectan directamente con nuestro entorno y sus habitantes. ¿Listos para explorar descubrimientos científicos y consejos prácticos? Prepárense para un programa lleno de conocimiento y acción. ¡Iniciamos! ¡Fuerza Potros! Hola, ¿qué tal amigos de Radio Universidad? Este es su programa Fuerza Potros, el programa de la Facultad de Zootecnia y Ecología, y el día de hoy, como siempre, mando saludos a toda la gente que nos sintoniza a través del 88.1 aquí en Chihuahua, a la gente que nos sintoniza en Parral, Cuauhtémoc, Delicias. Muchas gracias por su sintonía, y a la gente que nos ve en YouTube, gracias. Póngale like, suscríbase a todo lo que hacemos en la Facultad de Zootecnia y Ecología. Bien, yo soy Andrés Martínez y el día de hoy tenemos una invitada de lujo. Tenemos a la doctora Ángela Andrea Camargo Sanabria. Es que está medio largo el nombrecito, pero me lo aprendí para que vean. ¿Cómo estás, doctora? Buenos días. Buenos días, Andrés. Muchas gracias por el espacio. Pero mejor conocida como la doctora Ángela. Ángela, está bien. Siempre en la escuela todos dicen, oye, la doctora Ángela, porque aparte de ser compañeros de trabajo, somos vecinos de oficina. Sí. Entonces, fácil, 2 veces, 3 veces diarias me preguntan por la doctora Ángela. La doctora Ángela. Te tengo que escuchar, sí. Sí, está en clase. Todo lo que digo. Bien, no, pues me gustaría mucho que nos platicaras, doctora, tu licenciatura, ¿qué fue en qué trabajaste, qué hiciste? Yo soy bióloga de formación, soy colombiana egresada de la Universidad Nacional de Colombia, que es la universidad pública más grande del país, como homóloga a la UNAM acá en México, y trabajé desde como en tercer semestre, sentí un gran interés por temas de fauna. Primero pensé que me iba a dedicar a los reptiles, finalmente en cuarto semestre también, como el grupo de amigos que tenía en ese momento, nos empujamos a trabajar más con mamíferos y desde ahí le seguí. Finalmente hice mi tesis de licenciatura trabajando con aspectos ecológicos, en particular de movimiento del venado cola blanca, la misma especie que tenemos aquí en México. Bueno, es que era lo que iba a preguntar. Colombia es muy grande, es casi como, bueno. Es un poco, no alcanza a ser la mitad, es un poco más de la mitad de México. Pero tiene muchos ecosistemas, ¿no? Tiene muchos ecosistemas, está ubicado en la zona tropical y entonces eso hace que encuentres desde selvas húmedas tropicales hasta páramos andinos, que son ecosistemas prácticamente distribuidos en 5 o 6 países de Latinoamérica y nada más en el mundo. Qué interesante. Bueno, ¿y la universidad en Colombia, en qué parte de Colombia? La Universidad Nacional, como te digo, es la pública nacional más grande, entonces tiene sedes principales en 4 ciudades importantes de Colombia, que son Bogotá, Medellín, Palmira y se me escapa una. Y tiene otras sedes más regionales que son más nuevas, como por ejemplo en una isla que es San Andrés y Providencia, también en el Pacífico y en otros lugares. Yo soy egresada de la sede de Bogotá. ¿Y tú eres de Bogotá? Y yo soy de Bogotá. Muy bien. Porque ya no se me nota casi tanto el acento colombiano, pero... Bueno, ahorita vamos a cuántos años tienes en Chihuahua o en México, ¿no? Porque la maestría, ¿dónde la hiciste? Luego, como te comentaba, hice la tesis con esta especie que a mí me gustó mucho estudiar a los venaditos. Y entonces, en ese momento, la literatura que yo más leía era principalmente literatura, sobre todo en español, era literatura que venía de México y de Costa Rica. Entonces, trabajé un año en un proyecto que fue, digamos, aplicando cosas que yo había hecho en mi tesis de licenciatura. Afortunadamente me salió ese trabajo y paralelamente empecé a buscar opciones de maestría en el exterior, y ese exterior en ese momento era México y Costa Rica. Y entonces empecé a buscar y México, digamos, fue los primeros lugares que me respondió. Busqué en particular en el Instituto de Ecología, que queda en Jalapa. Es un centro público de investigación del extinto CONACYT, enfocado en temas ecológicos, ¿no? Y ahora el INECOL ha crecido muchísimo, recién creo que el año pasado cumplió 30 años, es muy grande. En ese entonces le escribí a 2 investigadores que trabajaban con esa especie y ya, pues el primero que me respondió, con ese vine a hacer mi tesis de maestría, que es el doctor Salvador Mandujano, una autoridad en temas de venado cola blanca, en ungulados, en ecología de mamíferos medianos y grandes, y con él trabajé en aspectos demográficos y trabajé en un bosque seco de la Mixteca poblana. Ok, estás en Jalapa, pero pues ahí estabas. Iba a ser el Campo Puebla. Ahí cerca de Orizaba, ¿no? Más o menos, por ahí está esa zona. ¿De cuál? ¿La de Jalapa? No, la de la... No, la Mixteca poblana, la Mixteca ya está en límites más con Oaxaca, ya es la parte muy seca, es un bosque seco tropical.
¿Y el doctorado? Y el doctorado, bueno, después de eso me devolví a mi tierra, trabajé un par de años en temas ya no tanto de investigación, sino de educación, en ciencias. Y empecé a buscar opciones de doctorado. Asistí a un congreso internacional en mastozoología y entré a un simposio que me gustó mucho el tema, que era el tema de interacciones, ya no solo la fauna, sino interacciones entre fauna y plantas. Y todas las charlas que vi me súper encantaron y dije, por aquí es. Y entonces empecé a buscar, de hecho le escribí a varios de los ponentes que vi en ese simposio, algunos de Estados Unidos, pero te estoy hablando como 2009 y ninguno estaba recibiendo estudiantes. Otro tenía su trabajo de campo en África y la verdad me dio un poco de susto y dije, no, eso estaba muy lejos. Y entonces dije, no, pues me voy a esperar. Pero coincidió en ese momento que un investigador de Jalapa con el cual había sido parte de mi comité tutoral, habíamos sido muy, muy buenos amigos, me puso en contacto con un investigador que venía recién desempacado de Stanford, había hecho ahí su postdoc y llegaba a hacer un postdoc a la UNAM en la sede de Morelia. Nos puso en contacto porque él estaba buscando estudiantes de doctorado para un proyecto de investigación pues, de largo aliento que tenían en la selva Lacandona, en Chiapas. Me puso en contacto, yo le escribí, hicimos clic con el doctor Eduardo Mendoza, que hoy en día pues, está en la Universidad Michoacana, en Morelia. Y pues sí, hicimos clic, empezamos a trabajar y yo dije, bueno, pues me presento. Yo trabajaba, tenía un horario bastante pesado, pero dije, pues voy a intentarle, preparar mi examen de conocimientos, o preparar mi entrevista, preparar mi protocolo. Y si entro, pues entro. Si no, pues le sigo intentando. Y entré. Entonces, luego, después, como en ese momento las convocatorias eran anuales para ese posgrado de la UNAM, empecé como en agosto todo mi proceso y al siguiente año vine a Morelia y ahí trabajé en el instituto, bueno, ahora es el Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad. Cuando yo vine era un centro de investigación, ahora ya tiene el estatus de instituto, en un campus en Morelia, que en ese momento habían más centros de investigación, de geografía, de matemáticas, de radioastronomía, y ahora tienen su Escuela Nacional también de Estudios Superiores, una de licenciaturas. Eso me agradó mucho, el hecho de no venir al DF, sino que fuera en la UNAM, en Morelia, me agradó mucho. Y ahí vine a hacer mi doctorado. Pero en ese lapso, en lo que aplicabas al doctorado, estabas en Colombia, ¿no? Estaba en Colombia trabajando, sí, full time. Uh-huh. Y pues, qué complicado no estar trabajando híjole, en México, tengo que ir. Pero la verdad era, bueno, en el momento de las entrevistas y eso, como nos presentábamos muchos colombianos, por ejemplo, en la entrevista iban profesores de la UNAM a Medellín. O sea, tuve que pagar mi vuelo Bogotá-Medellín, pero ya no Bogotá-México. Y ahí hice la entrevista y ahí rendí el examen de conocimientos. Eso fue como en abril, si mal no recuerdo, y ya como un mes antes te daban el resultado. Y ya no, pues yo ya tenía contrato hasta el 30 de julio y ya creo que me vine ese día y a los 2 días ya estaba aquí en México. ¿Pero qué dijeron? Ángela, vámonos a México. Sí, salen listados y ya cuando te ves ahí, pues la felicidad. Bueno, pero ya habías estado en la maestría. Ya conocía. Ya habías conocido. Conocía Jalapa, ubicaba Alco de Ciudad de México, perdón. Pero ya no conocía este lado del Pacífico. Y ya, y cuando son de las cosas que te entusiasmas, tú que sabes que también has estudiado afuera, es parte de la expectativa, ¿no? Cuando vas a otro lugar y pues ver fotos de cómo es la ciudad, de cómo es la universidad, eso es algo que entusiasma mucho, ¿no? Oye, cuando uno sale. Verlo en el Maps, ¿no? Y decir, yo lo vi en la computadora, está igualito. Sí. Uy, sí. Qué interesante. Bueno, pero ese choque cultural, tanto la cultura como el tipo de estudio, ¿no? Que es diferente en Colombia a México, ¿no? O sea, creo que tenemos unas raíces ahí latinas profundas. Por eso creo que los mexicanos y los colombianos en general nos llevamos bastante bien. Yo no sentí, por ejemplo, cuando estuve en Jalapa no sentí tanto el golpe, luego en Morelia no tanto. Creo que hay cosas que, por ejemplo, sí sientes, habiendo estado viviendo y trabajando en el sur del país, cuando llegas aquí al norte sí sientes contrastes. Eso es, o sea, sí son 2 Méxicos bastante notorios, con sus cosas buenas y negativas a ambos lados. Yo aquí en Chihuahua, de hecho, yo en Morelia lo disfruté mucho como estudiante, pero yo no me hallaba viviendo ahí y haciendo como, digamos, persona grande, ¿no? Y haciendo mi vida personal, profesional y demás. Porque la ciudad sí es bonita, pero había cosas que a mí no me gustaban.
Cuando vine aquí a Chihuahua, a mí desde el primer momento me gustó mucho la ciudad, me latió como verla muy ordenada, me sorprendió, vine yo a conocerla en 2015, ese año vine para un agosto y estaba muy verde, desde que me bajé del avión, yo me imaginaba el desierto. Son áridas, sí, Y yo, esto está muy verde, también me sorprendió el que yo me lo imaginaba plana y de repente en la ciudad me encuentro cerros y cerros y cerros. Uh-huh. Y ya después conociendo más a la gente, pues sí, ya yo creo que pues sí hice de Chihuahua mi hogar, me gusta mucho la ciudad, creo que tengo una calidad de vida que no tendría en otros lugares y eso lo aprecio mucho. ¿Y qué pasó el siguiente año que viste todo seco así? No, pues que te tocó un año que mucha lluvia. Sí, no, pues ya luego te empiezas a preocupar, ¿no? A ver, y también esa preocupación la haces tuya, ¿no? Hay que cambiar cosas, ¿no? Por ejemplo, cosas que son muy contrastantes en Bogotá, porque no es en toda Colombia, el agua potable que nos llega por la llave es agua de muy alta calidad, porque Bogotá está rodeada de páramos, que son como tipos de vegetación que son como una esponjita que filtran y hace que el agua que llegue a nuestras casas, cuando tenemos tuberías en buen estado y demás, sea de muy alta calidad, ¿no? Entonces tú quieres tomar agua y la tomas de la llave, cocinas con agua de la llave. Aquí cuando llegué y esta cultura del garrafón y eso, para mí eso fue un contraste muy fuerte, ¿no? Que ya como ojo no puedes tomar agua de la llave, ¿no? Hay que tener garrafón, hay que tener filtros y esas cosas. Son pequeños choques culturales que también te vas acostumbrando, te vas aclimatando y más bien empiezas a ver maneras de cómo eso se puede hacer, no estar comprando garrafones, tengamos un filtro para no producir tanto basura con el garrafón y demás cosas, ¿no? Que tú sabes de estos temas de microorganismos y te vas pues adaptando. Sí, pero no deja de ser un choque, ¿no? Al principio. Sí. Bueno, pero ¿cuántos años tienes en Chihuahua? En Chihuahua llegué en agosto de 2016. Entonces ya voy casi para los 10 años. Casi los 10 años. Uh-huh. Y ahorita, bueno, yo he visto trabajos tuyos, he leído algunos trabajos tuyos, sobre todo con mamíferos uh-huh. y sobre todo en la zona seca, ¿no? Uh-huh. Como el perrito de la pradera, no sé, algunos otros animalitos. ¿Ahorita qué proyectos traes? Bueno, en este momento yo debo decir que no ha sido fácil, digamos, empezar cuando, digamos, no tienes como una red académica, ¿no? O sea, como que ser el nuevo puede ser intimidante. Yo colaboro mucho con el doctor Jesús Fernández ahí de la facultad. Le mandamos un saludo, por cierto, no sé si en español o en inglés, doctor, porque anda en Nuevo México, ¿no? Ajá, sí, anda en Nuevo México. Anda haciendo una estancia. Echando una estancia de una beca bastante competitiva, la logró. Entonces, el doctor Jesús Fernández está mucho más especializado y su área de experticia es más el área taxonómica y sistemática, que para quienes nos escuchan básicamente es como nombrar a las especies, clasificarlas, en qué rama de la vida están, ¿no? Yo estoy más enfocada en el área ecológica, ¿sí? Las preguntas de poder entender por qué un organismo está donde está y cómo el ambiente influye y cómo interactúa con otras especies son el tipo de preguntas que a mí me interesan. Entonces, yo voy a decir que algunos de los trabajos que he venido desarrollando han sido gracias al interés de estudiantes que han llegado a decirme, por ejemplo, ¿no? Yo nunca había trabajado con aves y en algún momento llegó una estudiante, Jimena Martínez, que le mando un saludo en donde esté. De hecho está en Baja California trabajando. Ella, por ejemplo, le di clase de ecología de comunidades en cuarto semestre y como un año y medio después, cuando ya es el momento de que los chicos que quieren hacer tesis empiezan a buscarle, me contactó y me dice, doctora, yo quiero hacer la tesis con aves con este tema de diversidad funcional, que es un tema que yo les doy, digamos, un brochazo en el curso, porque de hecho ni siquiera está en el programa temático de la materia, pero a mí me parece que es uno de los temas que uno debería tocar. Entonces yo les doy una semanita, unas 3 clases de ese tema y ella llegó y me contactó, me dijo, yo quiero trabajar con ecología funcional, comunidades de aves en Flores Magón, que es de donde yo soy, que son zonas de nogaleras. Quiero investigar cómo afectan o cómo se cambian las comunidades de aves entre nogaleras que varían en tipos de manejo y comparándolo con un sitio de referencia. Y así, ¿no? Entonces ella es la experta en aves, yo le apoyo con todo el área de funcional. Ella se tituló el año pasado, estamos trabajando en su artículo de investigación. Y así han llegado otro par de estudiantes que llegan con preguntas. He sido en ese sentido muy afortunada que los estudiantes que han llegado han sido de los que yo los conozco de clases anteriores y son muy pilos, muy aplicados, muy trabajadores, muy inteligentes.
y llegan así, ¿no? Yo quiero trabajar con esto. Y yo, bueno, metámosle a ver, si yo no soy experta en eso, busquemos a alguien que nos ayude. Y actualmente, que es parte, digamos, como de la promoción de este programa, porque en este proyecto hay opciones para los estudiantes que quieran hacer tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Es un proyecto que aplicamos a la pasada convocatoria de la de Ciencia Básica y de Frontera, que emite la Secretaría de Ciencia. Esa convocatoria se abrió como por febrero, marzo de este año y ya salimos beneficiados junto con, de hecho, otros 2 colegas de la facultad en 2 proyectos independientes. Y mi proyecto busca o trata de estudiar las interacciones entre roedores y macroparásitos en un gradiente urbano, rural, con el propósito de básicamente estudiar la ecología de estas comunidades de roedores y sus parásitos y ver cómo está cambiando conforme la mancha urbana va creciendo. Es decir, las comunidades naturales es lo primero que existía acá, ¿no? Esas comunidades con una vegetación más o menos conservada, más o menos original. Pero la mancha urbana, a medida que va creciendo, se va comiendo esas áreas naturales, esas áreas rurales. Y las comunidades de roedores, que son de importancia en términos de salud pública, porque nos puede potencialmente ser el vector de enfermedades o de portar parásitos que son vectores de enfermedades. Esas comunidades también responden a ese cambio. Algunas especies son muy resilientes y entonces aquí en la ciudad también tenemos ratas y tenemos ratones, pero hay otras especies que no soportan esos cambios y viven solos en ambientes naturales. Entonces yo quiero estudiar ese contraste, cómo cambian esas comunidades de roedores y sus comunidades de macroparásitos, es decir, parásitos que podemos ver como garrapatas, pulgas y también endoparásitos, es decir, gusanos intestinales que viven dentro del tracto digestivo de estos animales. Este es un proyecto financiado a más o menos 2 años y medio. En teoría ya debieron habernos dado los recursos, todavía no nos los dan, pero eso ya es cosa de la federación. Entonces es trabajar lo que queda de este año, 2026 y 2027, haciendo muestreos de esas comunidades en este gradiente. Entonces la idea es tomar muestreos desde la ciudad de Chihuahua hasta la zona de Majalca. Todo ese gradiente que si ves va cambiando de una zona urbana, una zona periurbana, más zona rural y de campo, y el área protegida, que Majalca seguramente para los conocen, sí tiene la figura de área protegida, pero ya es una zona perturbada. Sí, completamente. Hay personas ahí viviendo, hay ejidatarios, hay actividades que podríamos considerar de más o menos impacto, como el hecho de que vayan cuatrimotros, racers y demás, ¿no? Entonces, pero ese es como el gran objetivo de este proyecto, que es el que en este momento estoy más abocada. También traemos otro proyecto con un estudiante de maestría, que también él me llegó por su interés con los herpetos, es decir, con el grupo de los anfibios y los reptiles. Él hizo su tesis de licenciatura en la facultad trabajando con el ajolote tarahumara, que es una especie como el ajolotito de Xochimilco, pero este que vemos, una salamandra que es negrita, cafecita con manchitas amarillas, que habita la zona de la Sierra Tarahumara. Él trabajó en su tesis de licenciatura con esta especie, en temas de modelación de su área de distribución, y ahora para la maestría me contactó y empezamos a ver, bueno, pues a ver qué pregunta, ¿no? Yo siempre le digo a los estudiantes, bueno, ¿qué queremos responder? ¿Cuál es la pregunta, no? No me digas, quiero trabajar con mapas. Esa es la técnica, ese es el método, pero ¿qué es lo que quieres, no? ¿Qué es eso que te apasiona responder? Y él empezamos a armar, bueno, quiero trabajar con algo de hábitat y con algo de dieta, y así empezó. Yo había trabajado con temas de relación hábitat, vida silvestre desde la licenciatura, entonces le dije a él, bueno, a ver, pensemos si por el lado de evaluar la calidad del hábitat, ¿no? Y por ahí empezamos a armarlo. Entonces también en esa tesis de maestría, también está abierto a estudiantes de licenciatura interesados, porque sí, él está desarrollando como el componente de hábitat y de poblaciones, pero paralelamente hay una colaboración con otro colega de la facultad que trabaja temas de bioinformática, el doctor Román González, y es tratar de caracterizar el microbioma de esta especie, que no se ha hecho hasta el momento. Sí, pues es lo que decías desde el principio, ¿no? Tratar de explicar la ecología a veces del animalito que está ahí, ¿no? Todo lo que está alrededor. ¿Por qué está ahí? ¿Por qué todo eso ayuda a que crezca?
o ayuda o hace que una especie se mueva de lugar, ¿no? Con el cambio climático y todo este rollo. Sí, está muy interesante. Roedores, ahorita que platicas de los roedores me quedé pensando con eso. Porque la gente cuando dice roedores nada más piensa en ratones. En ratones, sí. Pero no, México de hecho es uno de los países, si mal no estoy, detrás de los murciélagos, es el grupo de mamíferos más diverso, es decir, más rico en especies. Y las zonas del norte de México, de los desiertos, tienen una riqueza bastante importante, inclusive especies endémicas, es decir, que no se presentan en ningún otro lado o del mundo o incluso de México, sino solo en esta zona del norte del país. Sí, hace poquito platicaba una amiga que en los fraccionamientos que están haciendo alrededor, había muchas ardillas. Digo, es que se llenó de ardillas el fraccionamiento. Digo, no, el fraccionamiento se llenó. Llenó el lugar donde estaban las ardillas. Sí. Entonces no se pudieron ir, no se pudieron mover. Tumbaron un árbol o se quedó un árbol ahí, pues es su hábitat, ahí vivía. O sea, él anda buscando su casa o se quedó ahí y ahí no puede salir, ¿no? Entonces, yo siempre pienso, no sé si alguna vez viste la peli de Vecinos Invasores. Sí, claro, sí. Esa es una peli que retrata bastante bien un problema de conservación, ¿no? O sea, estos suburbios o la gente que crece hacia las periferias de la ciudad, pues en realidad no es que la fauna nos esté invadiendo, o sea, sí nosotros estamos tomando su hábitat pues para hacerlo en nuestras casas. Sí, de repente acá por el rejón dicen, oye, vi un gato montés. Pues sí, es que baja a tomar agua, pues es que ahí bajaban. Zorritos, coyotes, pecaríes, mapaches, ahí por el rejón se ven. Qué interesante. Y es esa fauna que, si te das cuenta, incluso venados los vemos en los cerros. Es fauna que tolera en alguna medida, incluso hay, por ejemplo, los mapaches, los raccoons, en alguna medida se han visto beneficiados por el humano, ¿no? Van y agarran basura y demás, ¿no? Habrán otras especies que no, o sea, pues como todos, ¿no? O sea, unas especies más tolerantes, más resilientes a esos cambios y otras que no tienen esa capacidad y entonces se van quedando relegadas y son las que empiezan a hacer pues problemas de conservación en el sentido de que sus poblaciones empiezan a disminuir en área, en tamaño y que empiezan a ser especies amenazadas. Me quedé pensando de las ardillas que tenemos aquí en la ciudad deportiva también. También. O sea, que se quedaron adentro o sea, toda la ciudad está alrededor de la deportiva. Y aquí andan y a veces se acercan a que les demos de comer y lo agarran con la mano y luego se van. Sí, hay una parte importante. Yo no trabajo por ahí, pero es un tema que también me interesa mucho, que es todo lo que se llama ecología urbana, ¿no? Es la ecología en las ciudades y la ecología de las ciudades. Y es, por ejemplo, recuerdo en un congreso haber visto un trabajo de la Ciudad de México. Entonces, sí, seguramente sabes que tienen ahí en la UNAM una reserva, como un área protegida, que es esta reserva del Pedregal. Es un área grande, en donde ahí tienen fauna, ¿no? Y plantas y demás que conservar. Y en ese proyecto estaban viendo cómo eso no se queda como una isla, sino cómo lo conectan a través de pues caminos lineales o de vegetación, de corredores que se van haciendo, árboles aislados, cómo los vamos uniendo para que esa fauna no quede aislada ahí. Es lo mismo que podríamos, o en algún momento, nos podríamos pensarlo para la deportiva, porque además si lo piensas, en realidad el hecho de tener ese hábitat, esa área verde grande, en realidad no es solo beneficio para la fauna y la flora, por supuesto es un beneficio para los humanos, ¿no? Nosotros necesitamos esa conexión con la naturaleza. Lo vimos, lo sufrimos hace unos años con la pandemia. Queríamos salir, estar encerrados no es bueno y cada vez hay más investigación que demuestra los beneficios físicos, mentales y emocionales de estar en contacto con la naturaleza. O sea, que tú salgas aquí de tu oficina y puedas ir a sentarte aquí junto a un árbol un ratito, eso es bueno para tu corazón, para tus pulmones, para tus niveles de azúcar, para tu salud mental, emocional, en fin, eso es bueno para nosotros. Aparte de todos los servicios ecosistémicos que tiene, captura de carbono, purificación del aire, sí, regulación del microclima, sí, muchos. Qué interesante. Sí. Pues ahí está otro trabajo para un estudiante, sí. Y aparte de esos proyectos, ¿qué más tienes en mente? ¿Qué más tengo en mente? Mira, hablando con estos temas como de la ecología urbana, también hubo una convocatoria de la CECITI para proyectos ya enfocados en temas de divulgación del conocimiento, es decir, cómo hacemos el conocimiento que producimos en la academia accesible, ¿no? Y cómo conectamos mejor con las personas. Y entonces yo propuse un proyecto, de ese no han dado respuesta, no tengo idea si ganamos o no, si ganáramos sería súper guau. Este era un proyecto básicamente que la idea mía era utilizar la fauna, mejor dicho, la biodiversidad que tenemos en los campus universitarios de la UASH como una herramienta para sensibilizar al habitante urbano. Es decir, el habitante urbano
no se va a preocupar por la diversidad y los animalitos y la flora si no los sensibilizamos primero, ¿no? Necesitamos que conozca y sensibilice para que luego tome acción, ¿no? Tú no vas a tomar acción de algo que no te preocupa, que no te importa. Entonces, este proyecto es más de divulgación y si no lo hacemos por ahí, pues eventualmente buscaremos financiamiento de otro lado para hacerlo, pero básicamente busca utilizar distintas estrategias de sensibilización del habitante urbano, como te digo, utilizando como excusa la fauna y la flora que tenemos en nuestros campos, aquí en el central, en el norte, en zootecnia y ecología, para mejorar las percepciones que las personas tienen de la biodiversidad y sus problemas de conservación. Porque el cambio, por ejemplo, el cambio climático es algo que ya como que sí nos está preocupando y lo vemos en las noticias y la gente tiene aunque sea una idea vaga de que eso es una preocupación. Pero la crisis de la biodiversidad, que se esté deforestando, que se pierdan especies, eso lo vemos mucho más alejado. Entonces, mi punto era cómo hacemos, y seguramente hay muchas más estrategias para hacerlo, a mí se me ocurrieron algunas, para sensibilizar a las personas sobre esos problemas. Entonces, eso es algo que también en el futuro cercano o más lejano quisiera desarrollar. Es que el problema de la ecología es que cuando queremos sensibilizar con cosas que no nos dañan directamente, no las tomamos en cuenta. O sea, decimos, no es cierto. No tenemos problemas de que el lobo se está extinguiendo. Porque en la ciudad, de hecho, hay un concepto para describir eso que se llama la extinción de la experiencia. O sea, nosotros en la ciudad como que los que les gusta ir al cerro de vez en cuando, pues van. Pero el habitante urbano promedio, o sea, con que llegue a su casa y te estás con tus problemas del día a día, el resto, pues, o no te importa o no te afecta y lo vemos muy, muy alejado. Sí. Pero de alguna u otra forma, directa o indirectamente, la crisis de la biodiversidad nos va a pegar en el corto, en el mediano o en el largo plazo. Si es que no nos damos cuenta porque nos pega, por ejemplo, hace unos años que hubo problemas de la gripe aviar con las gallinas y que había escasez de huevo. Y que no podemos conseguir huevo en cualquier lado. O sea, la gente está preocupada. Oye, ¿qué hacemos? Es que no es que hacemos ahorita, era que hubiéramos hecho antes, porque no habíamos dimensionado el problema y no le estábamos atacando. O sea, ahorita lo que tenemos que hacer es dimensionar los problemas antes de que ocurran para poder tener algunas soluciones, ¿no? Pero sí lo vemos muy alejado y decimos, no existe. Y no está tan alejado, o sea, acabamos de pasar una pandemia y la pandemia no ocurrió, digamos, en el sentido literal porque un chino se comió una sopa de murciélago. Uh-huh. Es porque justo, y en ese marco está este proyecto que te comentaba de los roedores, cada vez estamos más en contacto con esa fauna silvestre con la cual no deberíamos estar en contacto, porque nosotros estamos en la ciudad y ellos allá en las zonas silvestres. Pero como cada vez nos estamos acercando más a esas zonas silvestres, nos estamos poniendo en contacto con microorganismos que nosotros no estamos preparados. Los murciélagos tienen una cantidad de virus y coronavirus, pero nosotros no, y por eso nosotros nos enfermamos y ellos no. Nos da este tema para otro programa. Sí. Sí, lamentablemente, pues el tiempo en radio es corto. Te agradezco mucho, doctora, que has estado aquí. Algo que deseas agregar así rápido, ya para terminar. No, pues reiterar la invitación a estudiantes, puede ser de la Facultad de Zootecnia o Ecología o incluso de otras instituciones en estas carreras más afines, que el proyecto está abierto a recibir estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado en temas de ecología de roedores, de parásitos, de microbiomas, bioinformática, muchas cosas hay por hacer. No, pues, ahí estamos pendientes con esta siguiente plática. Gracias, Andrés. Bien, agradecemos a todos los que hicieron posible este programa, a la maestra Mari Mascorro, los controles técnicos, a Luis Castillo en redes sociales. Yo soy Andrés Martínez y esto fue Fuerza Potros. Y así concluimos este episodio de Fuerza Potros, una producción de la Facultad de Zootecnia y Ecología de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Recuerda, cada elección que hacemos impacta en el equilibrio de nuestro planeta. Nos escuchamos en el próximo episodio con más ciencia en zootecnia y ecología. Sigue en sintonía. Aprender investigando es afirmar sabiendo. Fuerza Potros.